¿Qué tal, amigos? Buenos días. Estamos de nueva cuenta en una entrevista relacionada con los líderes en la construcción. El día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Mario López, quien es un especialista en la construcción de pisos, un especialista muy reconocido en la industria. Entonces queremos platicar con él y primero que nada pues, darle la bienvenida. Muchas gracias, Mario, por aceptar esta entrevista para nuestra sección Líderes en Construcción de la plataforma educativa del INSI. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias, Mario. Me gustaría empezar esta conversación contigo y preguntarte, en tu opinión, ¿cuál es la situación de los pisos en México? Porque yo oigo cada cosa que me deja sorprendido. Entonces, ¿tú qué me podrías decir al respecto? ¿Qué nos podrías decir? Yo creo que la situación actual es parecida a la situación de la construcción. Yo veo la construcción de casas y veo que se construyen como construyó mi papá hace 50 años. Y creo que por muchas razones no se asimila la tecnología y no se adaptan nuevas formas de trabajar. Y entonces en consecuencia pues, se mantiene atrasado. Y los pisos no son la excepción, ¿no? Evidentemente se hacen de manera incorrecta. Sí. No es mi juicio, sino es la opinión de los clientes, que obtienen productos que no satisfacen sus necesidades. Mario, a lo largo de tu experiencia en la construcción de pisos, en tu percepción, ¿cuáles serían los principales errores, los errores más comunes que se cometen en la construcción de este tipo de estructuras? Yo creo que son muchos y de diversas índoles. Empezamos por el dueño, que no es experto en pisos y no sabe exigir ni especificar. Tenemos problemas con la gente que los diseña, tenemos problemas con las materias primas, tenemos problemas de organización, de cuando se hace un piso no hacer una junta previa con todos los involucrados, gente de compras. Hay veces que un proyecto lo decide la gente de compras y no tiene ni idea. Hay veces que lo define algún ingeniero de mantenimiento, hay veces que lo define el dueño por capricho, hay veces que la terracería no está bien hecha. Son muchos los errores. Yo diría que es una serie de factores muy vasta la que hacen que... Es una sumatoria de errores, o sea, no hay uno solo. No. Si yo te dijera el más grave de esos errores, ¿cuál sería? Porque yo exento un poco al dueño, porque el dueño la función que tiene es ser dueño, ¿no? Sí, no tiene por qué saber. No tiene por qué saber, para eso contrata a alguien, ¿no? Pero ¿cuál es el principal error? Yo lo resumiría en la ignorancia. La ignorancia, pues, de todo el mundo. Y sumada hace estragos. Okay. En relación con el tipo de concreto que se utiliza en la construcción de los pisos, ¿cuál es el porcentaje en el que tú crees que participa ese tipo de concreto en esta problemática? Es decir, ¿una buena selección del concreto resolvería todos esos problemas o no es tan importante? No, definitivamente sí influye muchísimo. Y eso no podría dar un porcentaje, pero sí tiene mucho que ver la materia prima para un piso que sea concreto. Y eso va a depender de muchos factores, ¿no? De las cargas, del mismo proyecto, qué montacargas se van a usar. Todo eso nos va a modificar qué tipo de concreto vamos a usar. Si va a ser bongado, si va a ser a tiro directo. No es lo mismo trabajar en Mérida que trabajar en la Ciudad de México o trabajar en lugares donde tenemos mejores agregados. Eso cambia radicalmente. Hay lugares donde no se puede trabajar de plano. ¿Qué me dices con respecto a los agregados en la República? Bueno, yo creo que tenemos... ¿Es un martirio? Sí, definitivamente. Hay lugares donde buscamos una resistencia a la abrasión. Tenemos material de granito que supuestamente es muy bueno. Y resulta que tenemos una resistencia a la abrasión de 3 en la escala de Mohs. Y pues eso no tiene resistencia a la abrasión. En cambio hay otros lugares donde tenemos basalto, donde tenemos materiales más resistentes y podemos obtener una resistencia de 6 en la prueba de Mohs.
y eso nos cambia radicalmente las circunstancias del piso. El lugar, la zona del país nos modifica. Eso evidentemente también le debe pegar al concreto, ¿no? ¿Dónde crees que se hace el mejor concreto? Yo creo que... Perdóname, ¿es un tema de geografía? Sí. ¿O es un tema de capacidades técnicas? Bueno, obviamente las dos, pero la geografía interviene muchísimo. Y yo lo he escuchado aleatoriamente. Por ejemplo, que Ciudad Obregón tiene muy buena arena, pero no es porque la hayan buscado y la hayan encontrado de esa forma, sino que naturalmente así se da. O Lázaro Cárdenas, o hemos colado en Tuxtepec, Oaxaca, que es un pueblo pequeño, pero tiene una arena excelente. Entonces yo creo que todo queda muy bien. Y hay lugares donde tenemos pérdidas por lavado altísimas. Y la Ciudad de México, Guadalajara. Los agregados en la península de Yucatán. Malísimos, malísimos. El piso que hicimos para Cervecería Modelo en Mérida, tuvimos que jalar la arena de 350 kilómetros. Hemos colado pisos en Irapuato, donde hemos tenido que jalar la arena de San Luis Potosí. Y eso, pues, nos genera cambios en el concreto, nos genera cambios en el piso y en el desempeño del piso. Entonces hay una diferencia fuerte por cuestión geográfica. Okay. ¿Cuál es el concreto más común que utiliza la gente? No tú, porque sé que tú tienes estándares por desempeño diferentes a lo que la mayoría de los constructores piden, pero en forma tradicional, ¿qué es lo que la mayoría de la gente usa en el piso? Que ya sabemos que no funciona porque los pisos están mal, pero ¿cuál es el que usan casi todos? Pues normalmente usan un 250 normal. ¿Qué quiere decir normal? Que no es baja contracción. Y hacer un piso sin baja contracción, pues es un suicidio. Okay. Si seguimos hablando del concreto, en nuestro país, ¿existe la tecnología de concreto suficiente para darte un material de buenas características, de buen desempeño, que te permita hacer un piso de excelente calidad? ¿Sí existe esa tecnología? ¿La has encontrado en algún lugar? Yo creo que sí. Hemos trabajado en algunas zonas del país donde el concreto es de muy buen desempeño. Si comparamos con otros países en el mundo, a lo mejor todavía nos falta un poco de... ¿Qué nos faltaría? Bueno, hablamos de la contracción por secado. Y la contracción por secado que tenemos en México es alta en relación con los demás países de Europa o de Estados Unidos, inclusive de algunos de Sudamérica. Entonces ese es un tema que tenemos que atacar. Sin embargo, hay lugares donde podemos obtener un buen concreto de muy buenas características. De nuevo cuenta lo pondrías como un tema geográfico. Sí. Pero sí existe, o sea, ¿realmente será que la geografía gobierna esto o la geología es la que gobierna? Pero la tecnología sí existe, es decir, tenemos el conocimiento, las compañías que existen en México que producen concreto tienen el conocimiento para darte ese tipo de concreto de baja contracción. Sí, definitivamente sí lo tienen. Holcim pues es una compañía suiza, ellos hacen concreto en Suiza y la contracción por secado de ellos es de 150 a 200 millonésimas a un año, de tal manera que pues saben cómo hacerlo. Cemex también trabaja en Europa, en Estados Unidos, donde las contracciones por secado son mucho menores. Sin embargo, yo creo que uno de los puntos importantes, creo yo, es la arena. La fabricación de la arena a nivel nacional, debido a la norma que tenemos nosotros mexicana, no es tan exigente como la que se puede encontrar en Europa o en Estados Unidos. La norma mexicana es más laxa, por lo tanto tenemos más contracciones que en otros lugares. O sea, la tecnología existe, es un Sí. tema de los materiales que hay disponibles, o los códigos que se utilizan también tienen algo de responsabilidad. Pues yo no soy juez, pero sí le echaría la culpa a la norma mexicana de agregados, que es más amplia, ¿no? Permite, poniéndolo sencillo, la arena en México se saca de los bancos normalmente y en Europa no, en Europa se fabrica y se lava y se selecciona perfectamente bien. Entonces el concreto no es igual y la norma mexicana nos permite hacer eso.
Si nos obligara a triturar y a lavar la arena y todo eso, nuestro concreto estaría mejor, pienso yo. Y permíteme abundar con este tema. Mencionaste a dos de las compañías más importantes de este país. Es un tema también de capacidad de esas, las empresas pequeñas no han dado ese salto. Es muy difícil. Yo creo que sí, sí es difícil porque depende de mucha infraestructura. Y para este tipo de pisos que trabajamos nosotros requerimos muchos recursos. Necesitamos tecnología, necesitamos camiones, CRs, necesitamos bombas eficientes, necesitamos mucha infraestructura. Hay pisos que colamos con 3 bombas al mismo tiempo, con más de 100 metros de bombeo y con bombas de repuesto por si alguna falla. Entonces, tiene que ser una compañía... Un tema de capacidad operativa. Sí, sí, eso influye mucho. Una compañía pequeña, por ejemplo, los pisos que hacemos, no se puede interrumpir el tiro. Entonces, si es una empresa pequeña y les falla la planta, les falla la bomba y ya no tienen otra bomba, pues ya estamos arruinados. Entonces, sí llega a haber un límite. Y colando piedras grandes, que no se puede interrumpir el colado, sí necesitamos un respaldo fuerte. ¿Cuál es la más grande que has colado? Hemos colado piedras de 109 por 100, o sea, un poquito más de 10,000 metros cuadrados, en 4 colados, de tal manera que 4 colados de 25 de ancho y más de 100 metros de largo, como platicamos, y para eso necesitamos muchos recursos, y necesitamos que si la planta falla, pues hay otra planta Que de una respaldo. planta de repuesto. Y si algún CR se descompone, se poncha, lo que sea, tenemos CRs disponibles. Y que si la bomba falla, tenemos otras bombas Se disponibles. sabe toda la logística que hay que organizar para poder suministrar colados de esta magnitud. Definitivamente sí, se necesitan muchos recursos. Digo, hacemos pisos de todo tipo y hay pisos donde no se requiere tanta infraestructura, pero los que hacemos, particularmente postensados, sí requieren de una empresa sólida. Si hablamos de las características del concreto, ¿cuál es lo mínimo que pedirías a este material cuando vas a fabricar un piso? ¿Qué es lo mínimo indispensable que tú le solicitarías que cumpliera? Bueno, el punto más importante, como ya platicamos, sería la contracción por secado. Ese es el básico. Sin embargo, como también ya platicamos, hay puntos que son muy importantes como la relación agua-cemento, como la resistencia a la abrasión, como los mismos, la resistencia a la compresión comparada con el módulo de ruptura. Nosotros nos vamos más con la resistencia a la compresión porque queremos una cantidad de cemento mínima para bajar la contracción también, porque si usamos un MR alto, pues traemos más cemento, tenemos más contracción. Entonces, yo busco siempre la contracción por todos lados. Pero además de la contracción, ¿hay alguna otra propiedad? Obviamente la resistencia es un factor que te pega, pero ¿hay alguna otra cosa que tú dijeras debería ser siempre vigilada? Bueno, definitivamente en los pisos, la resistencia a la abrasión se vuelve también un tema muy importante. Y hay veces que no tiene que ver directamente con la resistencia a la compresión. Otro factor que interviene muchísimo en el concreto es la cuestión del suministro. Si nosotros estamos colando una piedra grande y nos interrumpen por alguna razón, Por la variabilidad en el revenimiento. nos afecta en planicidad, el revenimiento nos mata, porque si tenemos una olla con un revenimiento 8 y la otra con 16, que nos ha tocado y que no es extraordinario, pues sí tenemos problemas de planicidad, de acabado, de manchas que se hacen juntas. Y aunque propiamente no tenemos una junta fría en el postensado porque comprimimos, de todos modos nos afecta ese tipo de circunstancias que son más de logística y de servicio de la concretera que de características intrínsecas del concreto. Bueno, un poquito jugándole al abogado del diablo aquí en este tema, déjame ponerte el tema así, esa variabilidad en el revenimiento es algo que todo el mundo sabe que ocurre en la producción de concreto de nuestro país, ¿no? Pero hoy hay tecnologías que ayudan a controlar todo eso, pero es un tema de dinero, ¿no?
¿Qué tan sensible es en ese sentido lo que tú haces con las compañías constructoras, con las compañías concreteras? Porque los requerimientos hoy hay mecanismos que permiten, tecnologías que permiten controlar eso con bastante precisión al momento de la entrega, pero no se usan esas tecnologías porque es un tema de costo, ¿no? Es un poquito como que recibes algo porque no estás dispuesto a pagar más. ¿Tú estarías dispuesto a pagar ese más por recibir siempre un requerimiento Constante. uniforme? Sí, definitivamente sí. ¿Qué tanto estarías dispuesto a pagar de más? ¿Qué tantos Ponle pesos? un porcentaje, porque ahí es donde se pone tenso el asunto, ¿no? Sí, definitivamente uno de los problemas de este negocio es la cuestión pesos. Y eso nos limita muchísimo en algunos trabajos, en algunos proyectos. Y definitivamente nosotros, en todo lo que hacemos, no nos importa mucho el precio, siempre y cuando sea algo viable. Y hemos estado dispuestos a usar membranas de curado que valen 10 veces más a la más económica, pero las usamos porque sabemos que es 10 veces más eficiente que la económica. Entonces, en temas como el revenimiento o los agregados mismos, de jalarlos de distancias tan grandes, pues sí estamos dispuestos y tratamos de convencer a nuestro cliente de que el mejor piso es el que queda bien desde el principio. Obviamente no va a ser el más barato, y baratos el cliente tiene 1000 ofertas, y un precio más alto puede significar un ahorro a largo plazo importante. Continuando en ese tenor, obviamente hay muchos que piensan que cualquier concreto puede ser utilizado, tú lo has dicho, piden un 250 convencional, digamos, y creen que todo se arregla con cortes y juntas, que esa es la solución, ¿no? Hacer más cortes, más juntas para minimizar el impacto de la contracción y minimizar el impacto del alabeo. ¿Es esa una solución realista? No. Nosotros a través de todo este tiempo hemos probado diferentes tecnologías y definitivamente el enemigo a vencer son las juntas. Entonces, si tenemos piedras de 3x3 o 3x4 o 5x5, pues de todos modos no nos ayuda. La única forma que hemos visto de dejar clientes satisfechos es hacer piedras de 100%. Hay naves que tienen, como un SAMS, parece un SAMS, 10,000 metros cuadrados y no tienen ni una sola junta. De tal manera que el cliente pues, no se va a quejar del mal desempeño de sus juntas o de sus cortes, o si se hicieron de una forma o de otra. El enemigo a vencer son las juntas y lo que tenemos que hacer es eliminarlas. Entonces, en la mayoría de nuestros proyectos pues tenemos reducción de juntas del orden de 95-98% de las juntas. Hay veces que reducimos un proyecto que tuvimos de 50,000 metros que llevaba 37 kilómetros de juntas, lo redujimos a 600 metros, de tal manera que eso deja a los clientes satisfechos. Al día de hoy, ¿cuál es el costo de mantenimiento por metro lineal en una junta constructiva? ¿Tienes un dato? Sí, depende de muchos factores, pero para contestar la pregunta, yo pensaría que del orden de 250 a 300 pesos por metro lineal, que no se hace una sola vez. Eso depende mucho del alabeo, del tráfico, del tipo de montacargas, de muchos factores, pero podríamos decir que se hace cada 2-3 años. Oye, y más que ahora los montacargas son como jarritos de Tlaquepaque, ¿no? O sea, cualquier cosa les hace fallar y son muy caros. Sí, definitivamente cada vez son más. Los racks, las bodegas encontraron que era más eficiente tener bodegas altas que bodegas grandes. Entonces eso hace racks de 12, 16 y bueno, otros mucho más altos que ya son otro tipo de instalaciones. Pero ya los normales se están volviendo entre 12 y 16 metros y para eso se requieren montacargas grandes, eléctricos, que son unos demoledores de pisos, son enemigos de los pisos. Y se arma una guerra. Cada vez que hay junta, le va a dar. Hay una guerra entre el montacargas y la junta y se van destruyendo ambos. Y como si se enojaran, y ahora yo te doy más fuerte, y el montacargas le da más fuerte, y la junta le da más fuerte al montacargas y se destruyen los dos. Y hay que meterle dinero. Es un dineral. El mantenimiento de un piso de concreto mal hecho puede ser 200, 300, 400 pesos el costo inicial.
aparte de haber pagado el costo inicial. Claro. Entonces, el mantenimiento es muy caro. Si partimos de la premisa que todos sabemos de que el concreto se va a fisurar, aunque hemos tratado de controlarlas, de mitigarlas, de reducir esas fisuras, sabemos que se va a fisurar, ¿no? ¿Cuál es el número mágico que debiéramos hablar de contracción máxima permisible para la construcción de un piso? Bueno, este tema precisamente nos llevó a llegar a la tecnología de los pisos postensados, porque el cliente, aparte de las juntas que ya platicamos, se dan las grietas, y esas grietas pues no son agradables, y aunque muchas veces no trascienden, no representan un problema serio para el cliente. Sin embargo, pues no les gusta, y por eso llegamos a la tecnología del postensado. Y nosotros no prometemos que un piso postensado no va a tener grietas, porque el concreto se fisura siempre. Sin embargo, invitamos a nuestros clientes a visitar pisos que ya están funcionando y los invitamos a encontrar las grietas. En la mayoría de los casos no las encuentran, porque son muy pocas. Y la contracción que yo esperaría, bueno, la ideal sería 200 millonésimas. De 200 para abajo. Para abajo, como los lisos. pero eso es un sueño bajivo, ¿no? Actualmente. ¿En México nunca lo has logrado? No. ¿No? ¿Cuánto es lo máximo que has logrado en México? Bueno, pues lo que hemos usado con frecuencia son 450 milésimas a 90 días, porque el tiempo es importante. Sí, claro. No es lo mismo de 28 que 56 que 90 o a un año. Nosotros finalmente lo que usamos y medimos in situ la contracción, porque para medir la contracción se necesitan muchas cosas por la norma, pero nosotros lo medimos en el lugar de trabajo y andamos del orden de 700 millonésimas a un año. Que eso para nosotros que a los 90 días deberían dar en los 450 millonésimas. Ajá. Entonces, eso sería algo manejable, algo que la tecnología nos permite darle un buen producto al cliente. Entonces pareciera ser que sí no logramos llegar a las 200. No, para eso tendríamos que tener otra forma de trabajar en el país, creo yo. Sobre todo en la cuestión de arena. Ok. Si habláramos de otras propiedades que se debieran preocupar los productores de concreto en la fabricación de concretos que van a ser utilizados en estructuras de piso, ¿qué otras propiedades tú le recomendarías a los fabricantes de concreto deberían cuidar o les pedirías que cuidaran? Además del desempeño que ya ha sido comentado ampliamente sobre la contracción por secado, ¿qué otras cosas crees que le deberían ayudar o que deberían considerar? Bueno, algo muy importante también es el aire incluido. Ha habido en los últimos años problemas de laminación y el aire incluido es un tema muy importante. El otro tema que a mí me parece delicado es la cuestión de la densidad de los agregados, los aditivos. Por alguna razón que yo desconozco, el revenimiento que seguimos manejando actualmente básico es de 10 centímetros. Y en lugares como Europa o Estados Unidos, más en Europa, el revenimiento ya no se mide ni por cono, ¿no? Se mide por extensibilidad. Y podríamos decir que es un concreto de revenimiento 22, 23 centímetros, que es prácticamente autonivelante. Y eso se logra con aditivos, y hay aditivos que nos permiten esa trabajabilidad, ese control de la contracción, que sangre menos el concreto, una serie de cosas que los aditivos ya existen y hay veces que no los usamos por la cuestión de precio. Yo creo que ahí quisiera volver a jugar un poco al abogado del diablo. Yo creo que todo eso ya existe hoy por hoy, no será un tema de dinero básicamente, o sea que ya existe hoy. Muchas de las compañías, como tú lo sabes, tienen estos productos, manejan estos controles y ya se producen. ¿No será un tema de básicamente de lana, que no se quiere pagar el precio que realmente se debe pagar? Pues yo vuelvo al tema de la ignorancia. Cuando una persona, un industrial, no sabe que pagando 10, 20% más, tiene un producto 200% mejor, pues no lo paga, porque no le llega a él la información, no es experto en el tema,
no le llega la información que con un costo pequeño adicional a lo que ya tenía contemplado, le puede llegar un producto mucho mejor. Porque yo te diría, en la experiencia propia, esos concretos se producen y se producen frecuentemente. Claro. Lo que yo veo es que hay un volumen muy pequeño de esos productos especiales o de alto desempeño que se consumen, mientras que los concretos de 250 siguen siendo los reyes de la colonia. ¿Por qué? Pues porque nadie pide más que eso, ¿no? Entonces son muy pocos los especialistas que solicitan productos basados en su desempeño. Pero la tecnología, como tú lo has mencionado, ya existe, o sea, eso está más que probado, por así decirlo, ¿no? Sí, yo creo que sucede con el concreto lo mismo que con los pisos postensados. Llevamos 15 años haciendo los pisos en México. Y yo pensé en un principio que con el costo-beneficio que tiene con estos pisos, todo el mundo los iba a querer. Y la verdad es de que no hay tanta demanda actualmente, cada vez más, pero porque hay desconocimiento, hay ignorancia. ¿Tu cliente del primer piso ha repetido? No hemos tenido un solo cliente que no repita. Todos han vuelto a hacer pisos contigo todos, y todos han sido postensados. Todos. Y no quieren saber de ninguna otra tecnología que les propongan, porque ya saben que esta tecnología les resuelve el problema y no tienen que estar batallando. Mario, si ese es el caso, ¿por qué entonces el tema del concreto no se termina de resolver, que te den un concreto, si ya hay gente que sí está convencida que debe pagar ese, entre comillas, sobreprecio? No es un poco una contradicción, porque sí. Dices, oye, ya repiten, significa que ya se dieron cuenta que sí hay una reducción en sus costos de mantenimiento o que el desempeño del piso es muy bueno. Bueno, eso los debería invitar a que sí podamos buscar pagar un diferencial para controlar el rendimiento, pagar tecnologías que controlen el rendimiento, pagar un mejor concreto con menor contracción todavía, o será que no se necesita, porque con las 400 es más que suficiente. No, sí se necesita. La razón por la que hacemos los pisos postensados es porque, por lo menos desde mi punto de vista, es la única forma en que yo puedo dejar contento a un cliente en México. De tal manera que yo siento que el problema es, vuelvo a la ignorancia. Y la responsabilidad de quién es, pues, yo considero que es gente como yo, que sabemos cómo pedir un concreto, cómo trabajar, cómo ofertar un piso. Y lo difícil es, el precio va a influir en el primer piso. En el segundo piso lo que menos les importa es el precio. Porque ya saben que es una solución. Y si tienen una inversión de $100 millones, donde la nave son $2 millones, y les va a costar $100,000 más el piso, se ríen del gasto. A eso me refiero precisamente, o sea, si ya entendieron esa parte, ¿qué no podría ser algo que tú podrías utilizar para pedirle todavía más a los concreteros de que vayan al siguiente nivel para llegar a esas 200 millonésimas? Porque habría que ponerle una lanita de más, ¿no? O sea, seguro para llegar a las 200 millonésimas, ¿no? Porque sí. Hay que controlar el agregado de manera extrema o a lo mejor traerlo de mayor distancia, no sé. Pero no es un poco así como contradicción. Sí, sí lo es. Lo que sucede es de que el dueño no lo sabe. Muchas ocasiones el constructor tampoco lo sabe. El supervisor tampoco lo sabe. Y el único que sabe es gente como nosotros que nos dedicamos a esto. Y cuando tenemos que ver con un proyecto, hay veces que nosotros nunca hablamos con el dueño. Entonces no tenemos capacidad de influir en él. Okay. Los pisos que hemos hecho, sí hemos hecho, por ejemplo, cuando hacemos un piso, normalmente ahora ya el dueño saca el paquete del piso y no se lo da al constructor y se lo da a un especialista como nosotros de pisos, donde ya la plática se da abierta y entonces, oye, te va a costar más el piso, pero vas a tener todos estos beneficios. Cuando lo reconoce como algo útil, jamás vuelve a usar otra cosa. O sea, se casa con el sistema y sabe que lo que cueste para él es barato. Muy bien. Mario, si partimos de que en los proyectos en los que tú participas, en muchos proyectos que tú participas, estás utilizando un concreto con una tecnología de punta o cuando menos que pide algo diferente al 250
tradicional, ¿tú encuentras una buena respuesta en los laboratorios que te dan servicio en todo el país en relación a las pruebas especiales que deben ocurrir sobre los concretos que tú quieres evaluar? No, desafortunadamente no. La mayoría de los laboratorios pues, pueden medir el rendimiento y la resistencia a la compresión o el MR, pero hay otros factores que serían importantes, como ya platicamos, la contracción por secado. Para medir la contracción por secado pues, se requiere de toda una infraestructura que la mayoría de los laboratorios en México no la tienen. Entonces, cuando hablamos de contracción por secado, pues no son capaces de darnos esa medida, porque es una prueba que es larga, requiere de un equipo de un cuarto con aire acondicionado, con humedad controlada, y eso pues los laboratorios en México no. Entonces llega el momento en que rebasamos la capacidad de los laboratorios y tenemos que recurrir al IMSIC, que sí tiene las condiciones, que sí nos ha ayudado en condiciones especiales, pero ya estamos hablando de otro nivel, de laboratorios que está certificado, que tiene gente técnica muy preparada y que nos puede dar los resultados que necesitamos, como contracción por secado, como cantidad de cemento, concreto endurecido, resistencia a la elaboración, una serie de cosas que requieren tanto gente calificada como unas instalaciones que nos puedan dar. Correcto. De hecho, cuando tú requieres alguna prueba especial, ¿tú dirías que es prácticamente imposible encontrarlo en toda la República? O sea, ¿es muy complicado o hay regiones en donde sí hay la posibilidad de que te hagan pruebas especiales? ¿O es un común denominador que ningún laboratorio tiene esas pruebas? Desconozco yo todos los laboratorios, pero en lo que es mi experiencia, la mayoría no tienen las características suficientes para hacerlo. Habrá laboratorios que estén certificados, pero vuelvo al tema de la contracción por secado, la mayoría que yo conozco no pueden hacer esas pruebas. Y algunas otras que de repente necesitamos, como el caso de Belice, que tenemos un agregado muy débil y que para hacer un piso en ese lugar se requiere de hacer una diferencia fuerte en el concreto porque no reúne los mínimos indispensables. Me acuerdo porque de alguna manera participé contigo en ese proyecto y la respuesta que tú recibiste del INTIC te sirvió para resolver esa situación. Sí, no solamente a mí me sirvió para comprobar lo que yo suponía, pero lo más importante es que teníamos que darle una respuesta al cliente, que no fuera la mía. Uh-huh. Entonces, haciendo uso del IMSIC, que es reconocido a nivel nacional y que la gente sabe que son serios, y ya cuando el IMSIC da un veredicto y dice esto es así, pues ya la gente lo cree y entonces se ubica mejor dentro de su contexto del problema. Muy bien. Si nosotros volvemos un poquito al tema de la producción de concreto, de las capacidades de producción de concreto, ¿qué características debe tener la compañía que tú elijas para que te dé el piso de acuerdo a los proyectos que tú manejas? Es importante el tamaño, ya lo has comentado un poquito, pero me gustaría que abundaras un poco más sobre ese tema. Definitivamente sí. Como comenté, para pisos sencillos y pequeños, pues bueno, a lo mejor cualquier empresa lo puede hacer. Y aún tendría mis reservas en cuanto a la calidad del concreto. Pero en pisos de este tipo sí necesitamos una compañía que tenga todos los recursos, ¿no? Empezando por el cemento, que nosotros para estos pisos necesitamos un cemento CPO, que la mayoría de las personas no nos lo proporcionan. Queremos CPO y nos dicen que no lo pueden hacer. Entonces no podemos hacer el piso si no usamos ese tipo de cemento. Las otras sencillas, nos habla un cliente que le trabajamos en Guadalajara y ahora quiere hacer un piso en algún lugar pequeño y empezamos a tener problemas porque hay veces que hay 2 o 3 concreteras nada más y una compañía pequeña no tiene presencia en todo el país. Y cuando ya hemos trabajado con compañías grandes y que tienen todos los recursos, ya nos conocen, ya saben qué necesitamos, con qué frecuencia, o sea, como 10 o 15 variables, ya ellos ya saben qué necesitamos y entonces ya nos lo surten. Cuando empezamos con una pequeña local, nos ha pasado que ni nos entienden.
de tal manera que pues no podemos dar una buena calidad con esas condiciones. O sea, al parecer no solo es un tema de conocimiento, sino es un tema de músculo, ¿no? O sea, Así que es. tengan las capacidades para hacerlo. Así es. Puede tener buena intención. Esa para ti sería una recomendación que debería seguir cualquiera que quiera hacer un piso, que busque garantía, que tenga la garantía de tener esa capacidad de producción, además del conocimiento. Sí, desafortunadamente el precio, muchas veces las empresas pequeñas, con tal de hacer el trabajo, pues se baja mucho el precio y eso genera problemas de calidad a largo plazo, ¿no? Nosotros necesitamos músculo, como tú dices, necesitamos calidad, necesitamos tecnología, necesitamos camiones, necesitamos bombas, necesitamos una serie de recursos que pues cuesta. Y con un precio bajo de concreto, pues no competimos. No podemos hacer un piso de estas características sin los recursos necesarios. Muy bien. Si tuviéramos una visión integral del piso, considerando su vida útil, como dicen por ahí, de la cuna a la tumba, todo ese proceso, ¿dónde está la mayor área de oportunidad? ¿En el costo de construcción o en el costo de mantenimiento? Yo creo que está en los dos. El mantenimiento, nosotros en la empresa nos dedicamos a dar mantenimiento. Y el mantenimiento puede ser 400% del costo inicial del firme. Ahí ya no estamos hablando de que el costo del incremento de costo de concreto de piso va a ser un 20, un 30, un 50% más. Estamos hablando que va a ser un 400% y se va a hacer cuando la empresa ha sufrido muchísimo. Perdóname, en ese costo de 400% incluyes el paro de producción y todo. No. O sea, no, solo es el 400% de la reparación. De la reparación, más todas las implicaciones que tiene operativamente. Montacargas, materia destruida que se cae de los montacargas. Sí, claro. O gente, de producción. Gente que se lastima de la columna o desprendimiento de retina, porque son golpes muy fuertes. Y una vez o dos, pues no pasa nada, pero todo el día, todos los días, todos los años que trabaja esta gente, sí les llega a afectar. Entonces esos costos no están incluidos. Más aparte la cuestión estética, cada vez tiene más importancia la cuestión estética. Entonces un piso todo parchado, todo con las juntas dañadas, todo pues no es un... Hay empresas internacionales que tienen que lidiar con eso, que tienen que lidiar con un piso que no reúne las características de la calidad del producto que venden. Entonces hasta vergüenza les da enseñar sus pisos. Y ellos dicen, no se vale que yo tenga esta calidad, cuando yo presumo y vendo otra calidad. O sea que si tratáramos de ponerle un numerito al asunto, ese 400% fácilmente podría crecer a un 800, a un 1000% del costo original. Sobre todo si le damos peso a la cuestión estética, a la cuestión de paros. Salud ambiental. A todo ese tipo de circunstancias podría ser más. Y por eso es que cuando un cliente conoce la tecnología del posttensado, sabe que si vale 50 o 60% más, es lo más barato que es puede nada hacer. Versus lo que le va a costar si lo hace cuando ya está en operación. Así es. Yo tenía un amigo cuando trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad que decía eso. Dices que los que la hacen no saben todo lo que tenemos que batallar. Así es. Gástenle un poco más para que no nos dejen este mugrero, ¿no? De hecho, yo he platicado con gente de construcción en empresas grandes y dicen, a mí no me importa porque el que va a sufrir es el de mantenimiento. Y entonces yo no lo voy a invertir para que no sufra. Es una visión muy corta, ¿no? Sí, si el dueño supiera, yo creo que corre el de construcción. Debiera. Sí. Marvin, ya nos has hecho favor de comentar algunos temas relacionados con los pisos de gran área, ¿no? Esos pisos de 100% sin una sola junta. En tu punto de vista, ¿cuáles serían los puntos clave que se debieran considerar para que este tipo de estructuras sean llevadas a cabo con éxito? Bueno, a mí me gustaría decir que son 1 o 2 puntos los importantes, pero la verdad es que son muchísimos, de diferente índole, de diferente razón, pero son muchísimos. Y, por ejemplo, hay puntos como la junta de arranque, donde tenemos que intervenir todos, como la terracería, como la situación con la que vamos a colar, que debe estar la nave cerrada, con techo, con muros,
comentaba con las concreteras, que ya saben qué necesitamos, qué características de revenimiento, qué característica de cemento, de contracción, todo eso que ya lo tenemos, y aún así, hasta con los bomberos. Necesitamos que el bombero sepa lo que vamos a hacer y que respete nuestras mangueras, que no cuele como ellos acostumbran. Les decimos que cuelen de otra forma, que les cuesta más trabajo. ¿Cómo lidias con eso? Porque la gente quiere entregar rápido y regresarse, ¿no? Porque su dinero, su salario está en vía de la productividad, y con eso obviamente los frenas un poquito. ¿Cómo lidias con esa parte? Eso tenemos que tener juntas con gente de alto nivel dentro de la concretera para decirle a la gente por qué. Y luego llegamos a tener juntas directamente con ellos. Sí, mira, te voy a pedir esto que te va a costar más trabajo, pero te voy a explicar por qué. De tal manera que logremos el resultado, porque si no, no damos la calidad que espera el cliente. En esa dimensión, la junta de arranque es, creo yo, una acción crítica que debiera ocurrir siempre. Sí, hay cosas irrisorias que nos han pasado. Si va uno a Estados Unidos, al mundo del concreto, a seminarios de pisos, siempre mantiene la constante de que lo más importante en una construcción de una nave es el piso. Todo debe estar bien, el techo, la estructura, las instalaciones, todo. Pero lo importantísimo es el piso, porque todo el mundo lo va a usar, las máquinas, los montacargas, el personal. Y si un piso queda mal, quedó mal para siempre. Y si queda bien para siempre. De tal manera que lo más importante es el piso. Y decía yo que un poco chusco, porque nos ha tocado que de repente pues el eléctrico se quiere meter, el de la terracería todavía no acaba, o dice arráncate por una sección, y nosotros necesitamos todo. O todavía no está puesto el techo, no están puestas las paredes. Quieren que colemos y no está el techo, y decimos, ¿sabes qué? Pues no. Pues te quito el contrato. Pues quítamelo, porque tú quieres un piso mejor que el que tenías. Y si no me das las circunstancias necesarias, mínimas, para hacerlo, pues... ¿Te ha llegado a pasar que te quiten un contrato por esa discusión? Hemos perdido contratos por hablar con la verdad. De que decimos, ¿sabes qué? Así no se puede. No, pues nos pasó en Villahermosa un CEDIS que dicen, yo lo necesito colar en 2 semanas. Y cuando llegamos no tenía ni las columnas. Entonces le dijimos, no, pues no, yo no te lo puedo colar. Ah, bueno. Entonces, pues lo hace alguien más y perdimos el contrato por eso. Pero tampoco vamos a hacer, nos vamos a ajustar al cliente a hacer lo que él quiere y que quede mal. Ha habido clientes que nos dicen, mira, quiero mi piso así. Y de entrada, el otro día, un cliente, un posible cliente, 40,000 metros, no era despreciable el trabajo. Y dice, quiero que lo hagas así. Y sabíamos nosotros que iba a quedar mal, pues no le entramos. Y creo que hubo varias empresas que hicieron lo mismo. O sea, empresas de pisos que sabían que no iba a quedar bien y le dijeron al cliente que le haga un buen trabajo, y más en esta época. Pues sabes qué, no le entramos. Y no le entramos. Y no sé qué hizo el cliente, pero sí ha sido frecuente que tenemos que poner condiciones mínimas indispensables. Si yo me quedara en ese punto, ¿qué tan difícil fue convencer al primero? ¿Cuánto tiempo te llevó? No fue difícil. ¿Por qué? Porque son clientes que han aprendido por el lado largo. Son clientes que han sufrido, que saben lo que es tener un piso mal y cuánto cuesta y cómo opera. De tal manera que son clientes que están buscando desesperadamente una solución y que cuando la ven, la encuentran, quedan satisfechos. O sea, lo que dices, no tuviste que recurrir al terrorismo técnico para convencerlo de que hiciera las cosas bien. No, y de ahí en Ya adelante... venía tan lastimado que dijo, si me das la solución... Sí, es como, como dicen, el tuerto es rey, ¿no? En el país de los ciegos. Aquí igual, cuando ven que funciona y que opera y lo que cuesta a largo plazo, porque no es lo mismo a corto que a largo plazo, ¿no? A largo plazo resulta muy económico y a corto plazo no. Y entonces hay mucha gente dentro de la decisión, la gente de compras, la gente el mismo constructor, pretende ser más
barato que los demás competidores, entonces se baja mucho. En los últimos años has visto una tendencia que se cambie ese criterio de decisión, de dejarle la toma de decisiones final al de compras, que muchas veces, como lo hemos visto, no tienen ni la más remota idea de lo que hay que hacer, porque lo que pide es una cotización, compara 3 precios y dice cuál es el más barato, y es el Sin conocer a nadie. ¿Eso está cambiando? ¿Está cambiando? Sí, pero nuevamente, lentamente y a base de golpes. Porque cuando el de compras decide el más barato y luego no funciona, pues entonces ya van contra él y le dicen, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo decidiste hacer esto? Sí, mira, el resultado, ¿no? Claro que el de compras no es experto en pisos, no tiene experiencia, entonces no tiene la capacidad de tomar una decisión técnica. Y eso da como resultado que el cliente queda terriblemente insatisfecho. Y contestando, ahondando un poco más en la pregunta, los siguientes clientes, nunca hemos podido vender un piso si antes no llevamos al nuevo cliente a ver el piso post-tensado. Ese es de rigor. Siempre, nunca nos ha fallado. O sea, es como los que venden pasteles, hay que dar la prueba. Sí, lo tiene. Es que yo lo entiendo. Habla uno con un industrial que no se dedica a hacer pisos y todo el mundo le vende Cadillacs. Y un cliente me dijo, es que todo el mundo me ofrece Cadillacs y se los compro, se los pago, y era un bocho. Dice, el único Cadillac que lo pagué, y es Cadillac, es el post-tensado. Y ahí no me importa a mí pagar el Cadillac, porque sé que obtengo un buen producto. Y lo opero, y lo uso, y lo disfruto. ¿Para ti el post-tensado sería el piso perfecto? Bueno, yo creo que no hay perfección, pero se acerca. Yo creo que es muy difícil dar satisfacción a un industrial si no se usa esa tecnología. ¿El piso perfecto, según tú, no existe? ¿O alguno de tus pisos se acerca a la perfección? Pues sería vanidoso, pero Con confianza. Si comparamos con lo que hay en el mercado, pues... Pero Mario, eso sí no es una buena, porque el mercado es malísimo, o sea, hay unas cosas, errores garrafales allá afuera, ¿no? Solo es cuestión de ir a las tiendas. Sí, definitivamente la mejora es muchísima. Claro que siempre hay una oportunidad de mejora continua, pero sí, simplemente si lo ponemos en números, la cantidad de juntas que tiene un piso de 50,000, 37 kilómetros contra 600, pues estamos hablando de un número bastante atractivo, sin hablar de perfección, pero sí se acerca. Hemos visto pisos de 10 años que están como el primer día, y en cambio con otras opciones, a los 6 meses ya podemos ver. ¿Hace cuánto fue que hiciste el primer piso post-tensado? Hace 15 años. 15 años. Sí. Ok. No, pues ya son unos añitos. Sí. Pensando en ayudarle a mis asociados concreteros, ¿cuánto es el sobreprecio que estarías dispuesto a pagar para tener el concreto de 200 millones y más? Yo ¿Te la pongo difícil o qué? Sí, no es algo que se maneje a diario, pero yo creo que si hablamos de... Porque estoy seguro que lo pueden hacer, ¿no? O sea, yo he visto esos concretos. El tema es, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? Pues yo creo que lo necesario, y la respuesta no sería mía, sería del cliente, ¿no? Que diga, oye, yo te ofrezco esto y con esto tienes estas mejoras. Yo creo que ese es un problema esencial, que el dueño, que se dedica a otras cosas, es muy difícil sensibilizarlo. Es muy difícil que te escuche porque él lidia con otro tipo de gente y no con un técnico en pisos. No es su línea natural. De tal manera que si él supiera el beneficio, el precio no es tema. Me ha tocado que me asigna a un cliente un piso que es donde ponen sus aviones, el hangar, y dice, la gente es una compañía grande, de tal manera que dice, tienes que dejarlo perfecto. Entonces yo pido que la arena, que
vamos a usar ahí, la jalemos de 700 kilómetros. Y el precio pues no importa, ¿no? Porque el juguete está más caro. sí, de tal manera que lo de menos es el precio del concreto. Entonces el porcentaje, pues no me atrevería a dar un porcentaje, porque puede ser hasta 100%. Es lo que te iba a decir, o sea, puedes pagar el doble, Sí, porque el beneficio para el producto que vas sí, a poner ahí es y tan si el valioso. dueño Que... es capaz de pagarlo, pues entonces no hay tema, ¿no? O sea, el precio no... Yo creo que alguna vez platicaba con un industrial, me decía, oye, está muy caro tu piso. Le digo, ¿cuánto va a costar la máquina que vas a meter aquí? No, pues va a costar 10 millones de dólares. Y era un área pequeña. Digo, la diferencia en precio del piso es ridícula. Claro. No tiene nada que ver con tu No tiene inversión. impacto. Y mucho menos con lo que va a producir tu máquina. O sea, la cantidad de dinero que va a generar esa instalación. Sí, no tiene si nada tú que lo ver. dejarías como esto como una lección para los que producen concreto, es ese precio en el caso específico de los pisos no es una barrera. Exactamente. Tiene que ser una cuestión técnica la que resuelva esa situación. Exactamente. Y yo le agregaría y le diría a las concreteras que tenemos que educar al cliente. El cliente no sabe, eso ya lo sabemos. Y mucho menos le podemos exigir que especifique. Es que el cliente no tiene una obligación, ¿no? El cliente No es es nuestro suya, negocio, no es tiene que suya. saber de concreto. Sí, entonces ¿a quién le queda la responsabilidad? A nosotros, ¿no? A los concreteros y a los piseros. Pero ahí hablamos un poco de la competencia desleal a veces, ¿no? O sea, se ofrecen cosas por ganar un tema por precio, se ofrecen cosas ridículas que no funcionan. Así es. Sí, entra una guerra de precios donde lo que menos importa es la calidad y mucho menos el uso final de que se le va a dar a esa instalación. Y cuando se pone en papel en la mesa el costo-beneficio, pues estamos hablando de algo que no hay opción. La única opción es entrarle a esta tecnología. Ok. Para terminar esta entrevista, Mario, me gustaría saber, en tu opinión, ¿cuáles son las 10 cosas que tú dirías, qué acciones son las que deberían ejecutarse para que el piso sea casi perfecto o perfecto? Bueno, yo creo que podrían ser más de 10. Sin embargo, para no... Algunas ya las hemos mencionado. Una básica es la junta previa. Eso es elemental. Que toda la gente involucrada sepa que el piso es lo más importante y que se tengan que adecuar todos, incluyendo el dueño, al piso. Y eso nos ha funcionado muy bien. Ese es un tema que no se hace normalmente en México. Se hace en otros países con éxito y en México por alguna razón no lo ¿Se hacemos. considera una pérdida de tiempo? Sí. La otra es que normalmente el piso se ningunea. Consideran que hay que preocuparse por la terracería, por la velocidad de construcción, por una serie de cosas, y el piso no se le da la importancia adecuada. No saben que debe llevar un concreto especial, no saben que debe llevar cubierta la nave, que no haya viento, que estén los muros. Ese tipo de cosas se ningunean, se obvian, y al final de cuentas generan muchos problemas. Tenemos problemas con algunos clientes que quieren hacer tilt-top, porque ya empezamos a entrar en esa parte delicada donde necesitamos tener las cuestiones meteorológicas controladas, vientos, sol. Y para entonces, disminuir la contracción. exactamente, el alabeo. Y eso nos genera problemas constructivos, porque quieren ellos colar los pisos para poder hacer el tilt-top. Y entonces ya no tenemos las condiciones, entonces ya no podemos dar esa calidad. ¿El muro le gana en importancia al piso? No, desde luego que no. Pero eso es lo que pasa con ese sistema constructivo, Así que es muy popular, ¿no? O sea, Sí. hay con muchas compañías que obviamente la velocidad de construcción. Y se podría hacer, pero habría que hacer pisos de sacrificio fuera del piso principal, y eso es más caro y mucha gente no lo quiere hacer. Otra es lo que ya hemos platicado también, la contracción por secado. Es un tema que ya hemos platicado, a veces es geográfico y es un tema que se tiene que atacar y ver la mejor forma.
Si eso nos implica jalar agregados desde lejos, pues lo hacemos. Otro tema importante es el cemento. El cemento cambió hace varios años en la forma en la que se hace la tecnología, y nosotros usamos un cemento diferente que no es fácil conseguir. Entonces nosotros hacemos mucho hincapié en que podamos contar con el cemento, y no cualquiera lo tiene, de tal manera que eso es importante. Otro tema son las terracerías. Yo no hago terracerías y tampoco soy un experto en criticar las terracerías. Entonces hacemos pruebas, algunas muy sencillas, pero muy reales, y tenemos que saber el terracero desde un principio, si se puede, qué va a hacer, cuántos metros va a hacer de terracería, de qué forma la va a hacer, y luego hacer una prueba de placa que no es igual al valor relativo de soporte. No a la compactación, que hay varias formas de hacerlo, pero eso no nos da mucha idea de la capacidad real de carga del piso. Entonces ya tenemos clientes que están bajando 10 toneladas por pata de rack, y eso requiere de un soporte importante, y no puede ser cualquier terracería. Hay gente que no usa base hidráulica en las terracerías, y eso es definitivamente importantísimo. Otro tema sería la logística con la concretera, de que tenemos que estar involucrados hasta con los bomberos, con las bombas, con los Rs, con la planta, con el agregado. O sea, tenemos que tener una relación muy íntima con el concretero. Que ya platicamos también, los recursos, pues con pocos recursos no podemos dar resultado. Los recursos son, como dices tú, con músculo. Hay muchas cosas que dependen de eso. La otra cosa es la tecnología. La tecnología, tanto de la terracería, tanto del concreto, como de la forma de hacer el piso. Tenemos que tener el equipo indispensable, el equipo necesario. Nosotros colamos 2.500 metros en unas cuantas horas, de tal manera que tenemos que tener la gente capacitada, la gente entrenada, y hasta con temas de seguro social, porque luego nos dicen, pues para este piso has de haber usado unos 100 personas, y 2.500 metros que colamos en unas horas, los pulimos con 3 máquinas. Entonces eso el seguro social no lo cree, y dice, no, seguramente usaste como 100 personas, y pues no, fueron 3, pero eso hay que verlo para creerlo. Y la otra cosa importante también es la cuestión del diseño. El diseño, lamentablemente, hay muchas veces que nos dicen, oye, cotízame este piso, oye, pero ¿qué cargas tiene? Y resulta que nunca nos dieron las cargas, entonces tenemos que suponer una carga, y decir, bueno, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Sí, para más o menos darnos una idea, y suponer una carga, y en base a eso diseñar el piso. El piso posensado es diferente a los otros pisos. La mayoría de los criterios de diseño no consideran el armado. Está en la compresión que le metemos al piso, y eso aumenta la capacidad de carga. Que no es precisamente lo que metemos, pero con esto quiero decir que el diseño hay que considerar cosas que normalmente no se usan en un piso tradicional. Déjame aprovechar ahorita esa parte de la respuesta, independientemente de si todavía tienes algunos otros puntos, pero quisiera tocar dos temas que creo que no los tocamos. Uno, en cuanto al personal, ¿existe la capacidad de la parte de supervisión? O sea, o batallas igual que con los laboratorios. ¿Es eso o no? Desafortunadamente sí batallamos, sobre todo con la supervisión, porque hay ocasiones en que nos estorban. Y hay ocasiones en las que nos tenemos que brincar la supervisión, porque no saben y trabajan como si supieran, y quieren intervenir, tienen que hacer algo. Entonces, normalmente nos estorban, y luego nos hacen hacer cosas que de plano les decimos, no, así no lo vamos a hacer porque no me va a quedar bien. Y yo sé que no me va a quedar bien, entonces
pues no lo voy a hacer como tú dices. Y a veces hay fricciones. ¿Qué habría que hacer en ese? Pues quitar la ignorancia. Ese tema ha salido ya varias veces en esta conversación. Y creo que no es nada más de este tema, ¿no? Yo creo que es mundial el tema. Y hay gente que se empecina mucho en decir que él sabe, aunque no sepa. Entonces, y lo mismo con nuestro personal. Hay lugar, luego tenemos que viajar a distancias grandes y tenemos que llevar a todo nuestro personal. Y no podemos contratar a nadie local, porque el ritmo de trabajo es fuerte y hay veces que no aguantan ese ritmo, pero eso sería lo de menos. Lo importante es de que no saben hacer las cosas. Y no hay mucha hay que prepararlos. Sí, hay que invertir en prepararlos. Sí, bueno, pero eso nos va a llevar meses para entonces acabamos el trabajo. Entonces se vuelve para nosotros prohibitivo contratar gente local. No podemos. Entonces tienen que estar bien entrenados. El otro tema que te quería preguntar en ese, ¿por qué en México las fibras no han caminado con los pisos? O no en la proporción que debe ser. Yo he visto en otros lugares del mundo que las fibras ya es como un denominador, se utiliza de manera recurrente. En México no ha avanzado ese tema. ¿A qué se deberá? Yo creo que tiene que ver con la contracción de concreto. La contracción de concreto en otros lugares donde es menor, pues sí da un buen funcionamiento. Nosotros hemos colado cientos de miles de metros cuadrados con fibra metálica sobre todo, fibra de polipropileno, fibra de polipropileno de alto desempeño, que tiene casi la capacidad de tensión del acero. Hemos usado muchas fibras y, bueno, yo creo que la respuesta más fuerte es que si usamos fibras tenemos cortes. Y las piedras, pues hemos hecho piedras de 5x5 o tal vez un poco más grandes. Pero seguimos hablando, si tenemos piedras de 5x5 y tenemos 10,000 metros cuadrados de piso, el 40% son juntas. Eso quiere decir que tenemos 4 kilómetros de juntas. Y el piso postensado, si son 10,000 y la geometría se presta, pues no tenemos ni una junta. Salvo las fosas niveladoras. Pero las demás serían en los muros. Y pues ahí a nadie le importa. Si está ladeado, si se despega del muro, no trasciende. De tal manera que... Porque donde ocurre el problema ya está fuera del radio de acción del área de trabajo. Exactamente, el montacargas pues nunca va... No va a ir a las esquinas. Exactamente, entonces se queda resuelto el sistema. Entonces en ese aspecto el postensado es muy superior. Si vamos de 0 a 4 kilómetros, eso hay piedras de 5x5. Hacemos piedras de 4x4, ya estamos hablando de 5 kilómetros. Si hacemos de 3x3, ya estamos hablando de casi de 7 kilómetros de juntas contra cero. Entonces no hay competencia, ¿no? El costo-beneficio se vuelve muy atractivo en el postensado. Y en las fibras no tanto, porque al final de cuentas tenemos juntas. Y en el postensado tú no la incluyes nunca la fibra, o le pones. Sí la metemos. Sí la metes. Bueno, ¿por qué no? La metemos en las bandas nada más. O sea, se puede decir que... Pero sí es un refuerzo multidireccional que lo que impide es la propagación de las pocas fisuras que puedan darse. Te debería ayudar a resolver el tema, ¿no? Bueno, lo que pasa es que con el postensado lo cierras. Casi no tengo... Sí, pero las que ocurran van a frenarse porque encuentran una barrera física que lo impide, ¿no? Es un poco la función de la fibra, y en ese refuerzo multidireccional debiera... Lo usamos en las bandas. Y en las bandas tú sabes que tenemos un elemento que no cumple lo que dice la CI 302, que el largo ancho no debe ser mayor a 1.5. Nosotros tenemos en las bandas largo de 100 metros por 90 centímetros de ancho. Entonces, rebasamos la recomendación, pero ampliamente. Entonces, usamos varilla, usamos fibra y cortamos también. Más bien haces todo, ¿verdad? Hago todo. Y la verdad es de que tenemos prácticamente cero fisuras en esos elementos que no cumplen con la recomendación de la CI.
Y es gracias a las fibras, gracias a la varilla, gracias a los cortes, y a todo lo que le hacemos para que no suceda. Y es verdaderamente increíble que veas un elemento muy esbelto y que no tenga grietas. ¿Algún otro factor que creas que no lo hayas mencionado, que quisieras mencionar? Pues yo creo que los importantes ya los mencionamos. Y como te decía, pues hay muchos temas. Si empezamos a profundizar, empezamos a sacar muchos temas. Y este es un asunto, cerraré yo con este, que como todo en la vida, debe ser un trabajo de equipo. Y un piso postensado no es diferente. Un piso postensado tenemos que hacer equipo todos. El cliente, el concretero, la compañía constructora, los que tienen que ver con nosotros, con La supervisión. La supervisión. Todos debemos de sumar. Porque si restamos, pues como todo, no funciona. Oye, en tu experiencia, ¿cuál de todos esos jugadores es el más complicado? ¿El más difícil? Depende del proyecto. Es dura la pregunta, pero creo yo, ¿cuál es el más latoso? Yo creo que no hay uno. Más barreras? Yo creo que no hay uno. Hay veces que es el mismo dueño. Hay veces que es el que diseña el piso. Hay veces que es el constructor. Hay veces que es el concretero, ¿no? Si nos dan un concretero que no da el ancho, vamos a tener problemas seguros. Hay veces que es el clima. Hay veces que son hasta las obras de acceso. Nos ha pasado que todo está bien y llueve y no pueden entrar a las ollas porque se atasca. Entonces es muy variable. No, pero es logística, no es planeación eso, ¿no? Eso hay que cuidar eso previamente. Según yo, perdóname, pero aquí le estoy jugando un poco al abogado. Sí, es planeación, pero a veces ni para la misma supervisión es fácil preverlo, porque como llevan meses sin agua, pues no lo miden. Y hay lugares donde llueve y no pasa nada, pero hay lugares donde llueve y se hace un asco. Entonces resulta que el día del colado llovió que nos ha tocado y tenemos que parar, no empezar el colado, porque estos colados no se pueden parar. No se pueden parar. Tal manera que empezamos a ver esos problemas, pues mejor echamos a perder 4 o 5 días, porque tenemos ese tipo de problemas. Entonces, ¿cuál es el más difícil? Es muy difícil generalizarlo, depende de cada proyecto. Y luego uno cree que va aprendiendo, teniendo experiencia, y sale algo nuevo, y lo tiene uno que resolver. Y nunca había pasado eso, pero sucede. De tal manera que... ¿Y qué es lo más extraño que te ha pasado en esos que tú dices, esto sí ya es la tormenta perfecta? ¿Cómo es que me pasó esto, no? Con toda la experiencia que ya tienes en ese... Un día hay algunos temas que dependen de nosotros y otros que no. Un día estábamos colando un piso, un área de 2.500 metros, y a la mitad se acabó el cemento. Y estaba planeado. Y como digo, es un piso que no se puede parar. O sea, ¿estaba planeado que se quedara sin cemento? No, estaba planeado que llegara la marrana Okay. a cierta hora, y total, que la marrana estaba perdida. Y se quedaron sin cemento. Y un colado de estos, pues se lleva, pues probablemente todo el siglo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si no hay una marrana que lo alimente otra vez, pues se para el colado. Y se paró como 2 horas y media hasta que apareció la marrana. Y entonces ya seguimos con el tiro, obviamente se dibujó la junta, pero no tuvimos el problema de una junta fría, a pesar del tiempo. 2 horas? 2 horas y media. ¿Y por qué? Pues porque tensamos y entonces ya no se abre esa junta, se comprime y entonces eliminamos ese problema. Obviamente en el acabado pues sí se nota, en la planicidad nos afecta. Y por ejemplo ahora hay otro tema, es la planicidad. Cada vez exigen más altas planicidades. Y ahí todavía necesitamos más recursos. Porque si estamos haciendo un colado de 55 ollas y si se interrumpe, resulta que ya lidiamos con concretos duros, con concretos aguados. Entonces esa planicidad es imposible manejar. De tal manera que nos baja y nos genera problemas. Y si el cliente a la mera hora no acepta esa planicidad, pues hay que hacer cosas costosas, que llevan tiempo. Y mucho dinero.
Sí, sí, muchísimo dinero. Entonces, en la cuestión de planicidad, todavía necesitamos más exigencia sobre... O sea, en esa visión los pisos han migrado a exigir cada vez mayor control en la construcción por secado y ahora en la atención a los sistemas de almacenaje están contribuyendo o yendo más hacia el tema de la planicidad Sí, para garantizar que esos sistemas de almacenaje, o sea, los requerimientos de esos sistemas de almacenaje te están invitando a mejorar. a nuevas características. Sí. Y ¿Ese sí, es el futuro? sí, definitivamente sí. Sí, sí, todos van hacia allá. Y si tenemos exigencia de planicidad y variación en revenimiento, estamos fritos. No podemos dar la planicidad. Hay una tecnología que controla el rendimiento de los camiones y que hace que lleguen con una precisión verdaderamente ejemplar, ¿no? Pero tiene un costo. En el caso específico de los pisos, es una tecnología que podría ayudar mucho, ¿no? Seguro. ¿Qué opinas de eso? Yo, ¿Tú pagarías yo sí lo pagaría con gusto. Con gusto. Claro que yo no soy el que invierte. Necesito convencer al cliente final. Bueno, que le conviene. ¿cuántos metros cuadrados de pisos se construyen en este país? Millones. Millones, ¿no? O sea, que no debiera dar para que pague esa tecnología si ya existe en el Sobrada. Hoy ya existe, o sea, ya, además no es que exista este año, existe desde hace muchos años, ¿no? Sí, desde luego. Nosotros hemos hecho concretos porque hacemos un coronamiento de 1 centímetro que es concreto y donde tenemos resistencia a la compresión de 700 kilos con relaciones agua-cemento de 0.28 y contracción muy baja y una resistencia a la abrasión de 8. Obviamente es muy caro, claro que 1 centímetro pues no es tan grave, pero es muy caro si comparamos con un concreto normal. Pero nosotros, sin pensarlo, estamos dispuestos a gastar esa diferencia. No sé, no he hecho el cálculo, pero puede ser que ese concreto nos cueste 5,000 pesos metro cúbico o más. Sí, claro. No lleva una arena normal, lleva una arena... Sí, los materiales que se utilizan son de alto desempeño, que Sí, el costo de manera completamente directo, diferente. se tienen que mover mayores distancias porque no son los que están No son en locales. las minas de Texcoco, ¿no? O sea, Sí, sí. o sea, tiene que traer material. Y no nos tiembla la mano para decidir y hacer esa inversión en subir la calidad de los materiales para obtener un beneficio. Sin problema, ¿eh? Claro, eso lo hacemos nosotros para una aplicación que no nos afecta tanto porque es 1 centímetro. Y en un piso, pues sí tenemos que involucrar al dueño. De hecho, nosotros en los pisos hacemos cosas, en los procesados sobre todo, hacemos cosas que ni siquiera el cliente sabe. Usamos reductores de agua de alto rango, usamos endurecedores químicos, usamos diferentes cosas que muchas veces el dueño no sabe ni que se lo metimos. Pero porque sabemos el costo-beneficio. Claro. Sabemos que eso ayuda a que el cliente quede satisfecho y pues no nos importa gastar. Muy bien, Mario. Pues, ¿hay algo más que nos quieras comentar? Pues gracias por la oportunidad, ha sido algo muy interesante para mí y tener contacto con toda la gente que tú tienes contacto y me parece que pues poner un granito de arena es agradable para mí. No, bueno, sin duda, Mario, eres un líder de la industria de la construcción, ¿no? Ya tengo mucha años de conocerte, de saber de tu trabajo. Hemos trabajado juntos en algún proyecto y la verdad para mí es un gusto haberte tenido, ¿no? Esta sección que creamos en la plataforma educativa del IMSSI lo que busca es que la industria pueda conocer hacia dónde van las cosas, la tendencia, qué es lo que se está haciendo y la visión de alguien con la experiencia que tú tienes creo que es fundamental, ¿no? Algunas de las cosas que has dicho hoy a mí me resultan muy importantes y muy interesantes, ¿no? Porque si tú me permites hacer un pequeño cierre, yo diría que el precio pareciera ser que ni siquiera es importante. No cuenta, ¿no? Y es algo en lo que nos preocupamos en el día a día, todos los que hemos trabajado en la industria del concreto, siempre es una discusión frecuente, ¿no? Esa relación entre el precio y lo que puedas suministrar. Entonces,
hablar de concretos de alto desempeño, con características especiales, en donde el precio no es un valor, no tiene un valor importante, Definitivo. un valor que contribuye, sino que tú dices la experiencia, el resultado final del piso o de la estructura que voy a hacer es mucho más importante. Claro. Y ese precio es nada comparado con el resultado final, ¿no? Claro. Creo que ese para mí es un aprendizaje que me deja esta conversación, que además me encanta y creo que tú tienes una larga experiencia en la industria y eso me da mucho gusto, ¿no? Porque no siempre encuentras estas conversaciones allá afuera, ¿no? Pues muchas gracias por el concepto. Muchas gracias, Mario, y bueno, con esto terminamos la entrevista con el ingeniero Mario López, que es uno de nuestros especialistas en el país en relación a la construcción de pisos postensados. Bueno, sin duda es uno de los que ha tenido la más larga trayectoria en ese sentido. Muchas gracias.